Hola, hoy quiero hablarles de un tema que se ha visibilizado mucho en los últimos años, pero que aún hay mucha desinformación. El tema es violencia doméstica. Estoy estudiando un diplomado de orientación familiar y tengo que hacer una investigación acerca de la violencia doméstica. A mí la parte que me gustó mucho de las lecturas de esta semana es que yo pude tener ese contacto directo con mis consultantes y les quise hacer algunas preguntas de cuáles son sus dudas acerca de la violencia doméstica. La primera pregunta que me hicieron es si la violencia doméstica empieza con un golpe o cómo se ve al principio. Y no, muchas veces la violencia va de poquito a más. ¿Eso qué significa? Humillaciones, mentiras, chantajes, ocultar la información, ir manipulando la manera en la que visten, hablan, a quién le hablan. Que el manipulador, o más bien el agresor, quiere tener el control de la persona y ahí es donde empieza la agresión. La violencia doméstica es justo en el hogar. Puede ser entre padres e hijos, entre pareja, entre de hijos a padres, dependiendo de la edad ya de los cuidadores. Y hay muchos tipos de violencia. ¿Qué tipos de violencia existen? Por decir algunos: económica, física, verbal, de privación de la libertad, agresiones tanto físicas como verbales, la violencia psicológica, que es como de las primeras en las que uno puede tener contacto y que son las menos visibles porque no hay un golpe, no hay evidencia de que eso exista. Cuando a veces las personas se empiezan a quejar, no te das cuenta y empieza a ver como estas actitudes de la forma de vestir, la actitud que tienen sobre el mismo afecto, el tiempo que controlan dentro y fuera de casa. Así es como estas agresiones se ven. Aislarlo de su mismo círculo de apoyo, del que alguna vez fue su círculo cercano. Ahí es donde empieza la agresión. Es bien importante conocer el violentómetro, porque ahí vienen desde las cosas mínimas que les comento, son la humillación, la mentira, los celos, culpabilizar al otro, sacar de contexto, y de ahí va escalando. Y pues ya las más graves ya son lo que todos podemos ver: un golpe, amenazas con un arma, privación de la libertad, abuso sexual. Pero no siempre es un golpe aquello que inicia la violencia doméstica. Va muchísimo más allá. Intimidar y deshumanizar al otro, ahí es cuando existe una violencia y es poco visibilizada. Otra de las preguntas que me hacían es: ¿cómo sé si estoy siendo violentada o violentado dentro de mi relación o solo es un bache en la relación? Ok, hay una vertiente bien fácil para identificarlo. El bache en la relación es que los dos tengan un punto y que puedan llegar a una solución. Se trata de asumir responsabilidades, escuchar los ambos puntos de vista. El desacuerdo no va más allá de una discusión en cambio de ideas. Se mantiene el respeto. Eso es bien clave, que se mantenga el respeto aun cuando uno está molesto porque no hayan respetado el punto. Pero la violencia es un ciclo, es algo continuo, es un patrón repetitivo, donde regresamos al violentómetro: se intimida, se humilla constantemente, se descalifica, hay un castigo a partir de no estar de acuerdo con la otra persona. ¿Y qué tipo de castigos pueden ser? Dejar de hablar, prohibir la opinión, ser indiferente, castigar de manera monetaria o con esos privilegios, lo que se ve como un chantaje de: si hacemos o si opinas lo mismo que yo, entonces sí hay una consecuencia positiva. Se trata de disfrazar mucho y convencer a la otra persona de que el punto del violentador es
es ley, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás con esa persona? El tiempo cada vez es más complicado, se hace incómodo estar con esa persona, empieza la desconfianza, hay miedo, incluso las reacciones de la otra persona dan miedo. Ya empieza a existir la mentira incluso en la relación. Es que si le digo lo que pienso, se va a enojar. Es que si le digo lo contrario, no me va a prestar atención, me va a pegar, me va a mentir. Entonces, ahí hay una pérdida de respeto y hay una pérdida de confianza súper latente. No puedo dar mi punto de vista como si fuera un bache en la relación, porque en el bache se trata de llegar a un acuerdo. Cuando hay violencia, no hay nada que acordar. Es simplemente el acuerdo de una sola persona y si no estás de acuerdo, ahí es cuando el nivel de dudas, de incertidumbre, de miedo aumenta. Otra pregunta es, ¿por qué es tan difícil para alguien darse cuenta que está en una relación violenta? Bueno, el violentador se da perfectamente cuenta de cómo manipular a la persona, ¿no? Entonces va siendo gradual la manera en la que va tomando posesión de las ideas, de los comportamientos de esta persona y entonces aumenta el poder. Siempre en una relación alguien tiene más poder, diferentes tipos de poderes, adquisitivo, en la palabra, con los hijos, siempre hay un tipo de poder, pero cuando se transgrede la autoestima, ya no hay confianza ni siquiera en mi propia palabra. Si yo fuera una persona viviendo en violencia, yo no creería ni siquiera en mi opinión. Yo me sentiría responsable de estos castigos, de estas humillaciones, de esta desvalorización, como se suele instalar de manera gradual. Van descalificando mi punto de vista, van descalificando el punto de vista de la persona violentada, van haciendo creer que la culpa es de esta persona que sufre la violencia y realmente no se da cuenta. Esto es lo que te pasa por no hacerme caso, esto es lo que te pasa por no obedecer, esto es lo que te pasa porque no hiciste lo que yo te dije, pero ahora sí voy a cambiar, mira, si tú haces esto, ahora sí voy a cambiar. Hay una esperanza y son como los migajeros. Es como de, ahora sí voy a cambiar. Si haces esto, verás que sí va a ser diferente. Y entonces va escalando. Entonces las personas no se dan cuenta porque cuando les dan un poquito de opinión, un poquito de credibilidad, es de, no es cierto, sí me quiere, sí me ama. Yo soy la responsable y ¿qué tal si sí me lo merezco? ¿Qué tal si sí soy muy exagerada? ¿Qué tal si sí es violento porque yo me pasé de la raya? Ahora, el poder del que les digo, por ejemplo, hablando económicamente, o de los hijos, cuando hay madres que están siendo violentadas, es más difícil salir de esta situación, porque es, tú sin mí no vas a hacer nada, tú sin mí no vas a poder. Entonces, sí es cierto, y si yo no puedo, y si yo no sé, se va modificando tanto el pensamiento y tanto la autoestima de una persona que la confianza se pierde. Y esa poca confianza que queda, ese granito de fe, se deposita en una persona que es la misma que está hiriendo. Esa misma persona que te da la mano es la que te la quita. Por eso es tan difícil darse cuenta, porque yo te humillo, pero también soy yo quien te hace salir de ese hueco, ¿no? Hablando de por qué para una mujer que es madre es más difícil salir de estos contextos violentos, es porque hay más desafíos, el cuidado de los hijos, el tiempo del trabajo, o si no trabajan, de dónde van a tener esa estabilidad para mantener a los hijos. Si hay amenazas de si tú te vas, yo voy por ti, yo me quedo con mis hijos. Todo el proceso legal a veces es muy violento, es muy lento, entonces las mujeres no se sienten respaldadas. Todavía vivimos en una sociedad donde los mayores siguen siendo machistas, eh,
Hay muchas localidades, incluso en la ciudad, donde las personas adultas creen que el matrimonio debería de seguir sosteniéndose. Entonces la mujer que está siendo violentada muchas veces no tiene una red de apoyo. Y si tiene una red de apoyo, esa red son hechas de mismas mujeres que también trabajan, que también tienen hijos, que tienen el tiempo ocupado y realmente no pueden depender de alguien más que no esté en un contexto donde digan, tú me vas a cuidar a mis hijos en lo que yo me voy a trabajar. Eh, También está la idea de me quedo por mis hijos o mis hijos necesitan a su papá. Sí, pero recuerden que crear vínculos es de dos personas. Y también cuando una de las dos personas, cuando se crean los vínculos, no está haciendo lo necesario para reforzarlos, es más difícil que puedas contar con esta parte. Crecer un ambiente de violencia dificulta mucho el buen desarrollo de los niños. ¿Y qué es el buen desarrollo? Tener el desconocimiento también del desarrollo de los niños es lo que hace que muchas veces las madres se queden en un sistema de violencia, porque es mejor tener al padre que tener a un padre ausente. Pero aquí va la pregunta, ¿es mejor tener un contexto, un entorno de violencia diaria o una madre que está tratando de salir adelante o un padre que está tratando de salir adelante sin estos ciclos constantes de violencia? También recordemos que cuando una madre decide quedarse, no es porque no quiera a sus hijos, sino que su autoestima está tan vulnerada, está tan fragmentada su confianza en ella misma, que por amor a sus hijos es no voy a salir rota a, así a la vida para mis hijos. Muchas veces este es el punto de quiebre donde algunas mujeres deciden o hombres terminar con su vida en vez de salir adelante, porque les han hecho creer que sin la persona violenta no lo van a poder hacer. Entonces, si tienen bien arraigada esa idea de yo no lo voy a poder hacer, es de si no es contigo, no es con nadie. Y tener o no tener esta red de apoyo, incluso que las instituciones a las que podríamos acudir no defiendan de manera tal vez más efectiva, que no saquen a las mujeres del ciclo de violencia, porque también se ha corrompido el sistema por personas que han hecho mal uso de él. A veces las mujeres se sienten muy desprotegidas. Y hablo de mujeres porque el índice de mujeres que son violentadas es mucho más alto que el de hombres que son violentados por sus esposas o por su pareja. Otra de las preguntas es cómo romper eh, los patrones de violencia para no criar a los hijos de la misma manera. Es bien importante crear conciencia de lo que podemos hacer diferente. Haber crecido en un entorno violento no significa que yo también voy a ser una madre violenta o que yo voy a ser una madre abnegada, que yo voy a ser una madre sumisa. Hay que identificar qué fue lo que vi, qué es lo que he visto en otro lado que es totalmente diferente a mi contexto. Y actualmente hay mucha información de cómo llevar una crianza de manera diferente y la conciencia de la salud mental se está visibilizando cada vez más. Nosotros ya tenemos acceso a estas herramientas, a estos espacios psicológicos para deshacernos de esas ideas y resignificarlas, más que deshacernos, resignificarlas y también aprender de ellas, porque a partir de esas experiencias también yo estoy aquí. Y esas experiencias son el parteaguas de yo quererlo hacer diferente, que sí, que no. El ciclo de violencia empieza cuando normalizamos estas acciones, cuando normalizamos estas conductas, cuando las personas pasivo-agresivas llegan a instalarse a nuestra vida y no nos damos cuenta de que realmente nos están violentando de otra manera. Es bien importante también identificar esos patrones saludables y empezarnos a cuestionar las formas de poder hacerlo diferente.
de cuáles son mis propios recursos para hacerlo diferente. Saber y conocernos nos permite regularnos, y a través de la regulación es no desencadenar mi frustración en el menor que está a mi cargo, no enseñarle estos patrones de agresividad. El dolor termina cuando uno se hace consciente de que eso dolió lo suficiente y no como un tipo de venganza de si yo lo sufrí, ¿por qué no ellos también? Porque si yo lo sufrí, yo no puedo dar algo diferente. No, el dolor es mío. El dolor que yo vivo como una persona eh, criada con patrones de violencia, de humillaciones, de una paternidad poco presente, poco responsable, de una infancia en soledad, termina con un adulto responsable y consciente de sus propias vivencias y emociones. Yo creo que la seguridad que nosotros le damos a nuestros hijos viene también de nuestros miedos, pero de nuestros miedos trabajados. No podemos seguir diciendo que porque a mí me criaron es lo único que sé, porque hay muchas herramientas a las que tenemos alcance, pero también para poner en práctica estas herramientas hay que ver nuestra propia historia, escarbarle por mucho que duela, porque solo ahí es donde vamos a encontrar la clave de cuáles son aquellos patrones que vienen de generaciones atrás mío, tanto de mi mamá, de mi papá, y que yo estoy de alguna manera fomentando a que se repitan. Otra pregunta que me hacían es, sospecho que una amiga está viviendo violencia con su pareja. ¿Qué puedo hacer y qué también no puedo hacer? Es importante acompañar a las víctimas, más que obligarlas o alentarlas de primera instancia a demandar, a salirse de este círculo. Es ver la historia tal y como es, acompañarla a vivir esta violencia para que ella se dé cuenta, irle haciendo énfasis también de el pasado que tuvo alguna vez. A veces cuando nosotros confrontamos o exigimos que se termine la relación, es un juicio, porque no estamos entendiendo su contexto, no estamos entendiendo realmente por lo que está viviendo, por qué se está quedando ahí, porque hay una razón, cuál es ese miedo, de dónde viene infundado. Entonces cuando nosotros juzgamos, es muy probable que la persona se aleje, que deje de buscar apoyo, no solo con la persona que acudió, sino que deje de buscarlo en otras personas o en otras instancias. Es mejor preguntar cómo te has sentido últimamente, ver esos rayitos de luz para encaminarla a lo que puede hacer esa persona. Siempre estar disponible para hablar, siempre estar disponible para cuidar, validar las emociones, hacerle saber que esa persona no está sola, va a dar pie a que cree esa confianza que ha perdido. Es bien importante que una persona se muestre como tal para que la confianza regrese, porque se ha visto muy vulnerada. Ella no confía en nadie. Y si una parte de ella le hizo confiar en ti como su amiga, para que también tú te des cuenta, ahí podrías solo estar y estar para irla acompañando. También hay que hablar de cuando los hijos están en riesgo, a qué instituciones se puede acudir, quiénes son su red de apoyo que tampoco se están dando cuenta de esta violencia. Los tiempos a solas a veces son también tiempos rojos para ella, porque cuando las parejas están siendo, cuando el violentador se da cuenta que hay espacios y esta persona empieza a cambiar, ahí es el momento de tomar decisiones bien firmes. Y como amiga o como persona que quiera ayudar, lo mejor es acercarla a la confianza para que ella misma tome la decisión
de dar el siguiente paso con alguna otra institución. Y no podemos tomar la decisión por alguien, porque si no está preparada para salir de ese ciclo, va a regresar, eventualmente va a regresar. Entonces hay que fortalecerla, hay que fortalecer su confianza, hay que fortalecer su autoestima. Muchas personas recuerdan cuál fue su primer paso para salir de una relación violenta. Entonces, cuando las redes de apoyo también son, son formadas por personas que también salieron de un ciclo de violencia, esta persona que está siendo violentada puede ver un rayito de luz. Y entonces alguien va a empatizar con ella, ver que no es la única y que su historia es igual de válida que la de los demás. Eso va a hacer que esta amiga salga de ese ciclo. Pero mientras ella no se dé cuenta, porque lo que ella está viviendo está siendo minimizado por la persona que la violenta, no va a funcionar. La última pregunta es, ¿por qué alguien que logra salir de una relación violenta siente tantas ganas o tiene las ganas de regresar con su pareja? Recordando que la violencia va escalando y la autoestima se va destruyendo mientras esta persona no tenga tampoco una red de apoyo que le recuerde eh, lo que sí puede hacer diferente y que esté realmente apoyando sin juzgar. Esta persona siempre va a regresar a lo que perdió, no solo a la pareja, sino al vínculo, a los proyectos soñados, a las rutinas, va a estar anclada a los recuerdos. Y no es que les guste la violencia tampoco, pero cuando el agresor violenta, también tiende la mano al final. Y ese momento de calma es el momento que ella desea tener o él desea tener. Entonces, es, es volver a enseñar al cuerpo a cómo es estar en calma y no estar en calma después de un momento de tanta vulnerabilidad, sino tener un bienestar desde la esperanza de un futuro mejor. Cuando las redes de apoyo no están consolidadas o se toman decisiones desde sin una red de apoyo, sin una, sin un lugar a donde acudir, con tanta vulnerabilidad, a veces hace que esa decisión se convierta en una mala decisión. Antes de llegar a la calma, se sufre continuamente, se sufre por los recuerdos, por todo lo que se perdió, porque no imaginaba que iba a seguir siendo como el trauma. La violencia no se termina cuando se sale del lugar, sino que se tiene que aprender a vivir con estos recuerdos. Muchas veces hay situaciones en la vida cotidiana que recuerdan esta violencia y entonces el cuerpo sigue reaccionando de esa manera. El miedo sigue saliendo. Entonces hay que enseñarle al cuerpo, hay que reconocer cómo voy a hacer un espacio seguro, qué tanto me voy a alejar. Las personas violentas muchas veces tratan de seguir contactando a la persona, de seguir manteniendo ese control. Entonces, a veces parece ser más seguro adentro que afuera, porque afuera el miedo es constante. No sé cuándo va a llegar, no sé cómo prevenirlo, no sé en qué momento se va a desencadenar estas emociones en el cuerpo y en los recuerdos. Vivir en estado de alerta hace sumamente difícil continuar con esta decisión. Cuando están dentro de la relación, muchas veces sí se puede prever cuando viene la agresión, cuando llega, cuando con una llamada se prevé, pero cuando se está fuera hay que enseñarle al cuerpo cómo ya no está en una zona roja. Muchas veces no sabemos a dónde acudir y parte de todas las personas que me ayudaron a recabar estas preguntas me decían, ¿pero a dónde voy?
O sea, si no quiere ir o si ya está decidida a dónde voy, a dónde la llevo, a dónde lo llevo, a dónde pongo a los niños en resguardo, pues hay varios lugares a donde podemos ir. Localmente los DIF tienen la atención 24 horas normalmente. Hay instituciones, los institutos de la mujer, el DIFEM, centros libres de bienestar, el Centro de Justicia para Mujeres, llamar al 911 o al 079, que es la línea de mujeres, donde también pueden dar atención psicológica en línea. Eh, Creo que siempre hay que informarnos, porque a mí me gustaría dejar dos preguntas de reflexión. Es, ¿en qué momento decidimos que lo que pasa a puerta cerrada, aunque sí nos enteremos en casa de nuestros allegados, no es problema de la comunidad, no es problema de la población en general? Si me estoy enterando, estoy escuchando, lo estoy viendo, ¿en qué momento decidimos ignorar esa violencia? Y ahí es cuando nosotros también nos hacemos partícipes de esta violencia. Y la otra es, ¿qué conductas de nosotros vamos normalizando frente a los niños? Conductas que también son promotoras de violencia, tanto como víctima como victimario.